ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para mostrar a los hombres que ayunas, no para mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hoy estamos lanzando la campaña de 30 días de ayuno y oración, 35 días de ayuno y de oración, y vamos a orar por la bendición de la multiplicación. Cuando hablamos de ayuno y oración, no es un tema que interesa a todos, a muchos. Es más, es un tema que no llama mucho la atención. Si tocamos un tema de milagros o entonces un tema de familia o cualquier otro tema, llama más la atención. Pero en realidad, según la visión bíblica, es una cosa extremadamente importante el ayuno y la oración. ¿Por qué ayunar? La verdad es que muchos cristianos están desmotivados acerca de la oración. Ellos conocen el Señor que dice, pídeme y te daré. Está escrito en el Salmo 2, versículo 8. Y también dice la palabra, si tú pides en mi nombre, yo lo haré. San Juan 14, versículo 14. Entonces también dice el Señor, pídame y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. San Juan 16, 24. Pero muchas personas en la realidad están pensando dentro de sí, dicen, yo pedí al Señor y no me dio. Y muchas personas después de un tiempo de orar, desisten de la oración y dicen, creo que el Señor no me escucha, debe ser por algo. ¿Sabe? La Biblia registra un caso en que los discípulos de Jesús no podían echar fuera a un demonio. Entonces, el maligno se había adueñado de un jovencito. Y ese jovencito dormía en los sepulcros, lo encadenaban y él se lanzaba al fuego, rompía los grillones y era un problema. Entonces ese padre de familia fue a buscar a los discípulos del Señor para que lo ayudasen. Y es interesante, pero no pudieron expulsar al espíritu maligno. Y él, desconsolado, vio la única opción que tenía. Dijo, voy a ir a Jesús. Y entonces dice, Jesús, yo fui primero a tus discípulos, pero ellos no pudieron sanar a mi hijo. Entonces Jesús le habla de la importancia y da el diagnóstico de por qué no salió ese espíritu maligno. Dice que la causa fue poca fe, le faltó fe. Pero él acrecenta, este género, este espíritu, se necesita de mucha fe. Solo sale con ayuno y oración. Entonces, uno de los motivos principales para ayunar es aumentar nuestra fe. Porque las cosas, ¿sabe?, suceden como respuesta a la oración, porque en ese tiempo de ayuno Dios nos confirma la fe. Mateo capítulo 17, versículos 15 y 16, dice así la palabra del Señor. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano
desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, ¿sabe? Jesús le explicó a sus discípulos que había géneros en que se necesitaba de más fe, y era a través del ayuno y de la oración que se conseguía. Si él dijo que el problema era poca fe, y dijo este género sale con ayuno y oración, está implícito el hecho de que tenemos que aumentar nuestra fe a través del ayuno y la oración, porque muchas cosas van a suceder cuando estamos ayunando. ¿Sabe, mis amados? Hay situaciones y casos difíciles en que es sabio combinar el ayuno con la oración, porque el ayuno es un instrumento de victoria. Por eso Jesús dijo que ayunaríamos. Entonces, es común el entendimiento de que nosotros necesitamos en este tiempo ayunar y orar. Mateo capítulo 9, versículo 14, la pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Los fariseos todos conocen que ellos ayunaban 2 veces por semana. Y ellos se despeinaban y entonces ponían la cara de enfermo para ser vistos por los hombres. Y fueron a presionar al Señor y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no están ayunando con frecuencia? Y él le dijo: están con el esposo, estoy yo todavía con ellos. Pero habrá días en que yo me iré y los dejaré sin mi presencia notoria. Entonces le dijo: en ese tiempo ellos ayunarán. Está diciendo entonces que es un hábito de los creyentes que creen y están esperando en el Señor Jesucristo, orar y ayunar. ¿Qué es ayunar? Ayunar es el acto de abstenerse voluntariamente de todo tipo de comida. Escuchamos de todo sobre el diagnóstico de ayuno. Hay ayuno de televisión, hay ayuno de chocolate, pero eso no es ayuno. No estoy diciendo que eso no sea válido, sacrificarse y dejar algo por el Señor, pero estoy diciendo que la abstención de alimentos es ayuno. En algunos casos se permite la ingesta de líquido. Por ejemplo, los laboratorios tienen bien ese concepto. Ellos definen que usted tiene que ir en ayuno de 8 horas a 10 horas, según el examen. Y usted solamente puede tomar agua, no puede comer alimentos, porque le altera el resultado de los exámenes. El sentido, la esencia de ayunar es negarse a sí mismo de los placeres y distracciones. Por eso que salió ese concepto, vamos a decir, apoyado en el sacrificio. Pero se entiende que el sacrificio puede ayudar a la oración. Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo entiende que no solo la comida y la bebida, sino también el sexo puede ser un estorbo para dedicarse a la oración. Por eso dice que para poder concentrarse en Dios, dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento, para dedicarse sosegadamente a la oración. 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. Entonces, es necesario entender que el tiempo de ayuno y de oración es un tiempo de guerra espiritual. En el momento que usted comienza a orar,
por una necesidad, entra en conflicto con los poderes de las tinieblas. Dice Efesios 6:12, vuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que operan en regiones celestes. ¿Y qué hace el ayuno? El ayuno le dará más poder a tu oración, aumentará tu fe y te hará estar más alerta espiritualmente, porque tu corazón, tu cuerpo, tu alma tendrán toda la atención concentrada en Dios. Ese es el motivo. Durante los días bíblicos vemos, por ejemplo, los días de la reina Esther en el año 479 antes de Cristo. Amán, el malvado consejero del rey Asuero, tramó la muerte de todos los judíos. Y la reina Esther hizo un ayuno absoluto, el ayuno absoluto. Ella era judía y por 3 días no comió ni bebió agua. Entonces ella se enteró del plan de Amán y convocó a todo su pueblo para que ayunara y orara por 3 días. Era un momento de crisis, un momento de peligro, de muerte. Entonces ella hizo un sacrificio muy grande para poder entrar en contacto con Dios. Y entonces vemos el ayuno de Esther. Es un ayuno de 3 días, sin agua. Esther capítulo 4, versículo 16. El ayuno de Moisés es algo que ni nadie debe imitar. Él ayunó 40 días sin comer ni beber. Eso yo lo voy a leer porque es importante que usted sepa que esto no es un invento. Está en Éxodo capítulo 34, versículo 28. Dice así: y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Yo entonces soy médico y puedo entender que en términos físicos usted no puede ingerir más tiempo, no puede quedarse en abstinencia de agua por más de 3 días, de comida por 40 días. Pero usted entender que no comió ni bebió durante 40 días es sobrenatural. Entonces Moisés, escribiendo la tabla, estaba en contacto con Dios y era alimentado, era fortalecido por la presencia de Dios de forma sobrenatural. Y vemos los relatos de personas que han tenido la experiencia que en momentos prolongados de ayuno de consagración, que se suele hacer el ayuno prolongado, yo quiero decirles que una de mis debilidades es la comida. Pero he tenido el privilegio de orar 38 días sin comer comida. Y a los 33 tomé el ejemplo de un discipulador que tenía yo, que era yerno del pastor Olavo, era el presidente de la iglesia. Él era una persona de muchos ayunos, había hecho ayunos de 40 días de consagración, más de una vez. Y yo quería hacer un ayuno de consagración al comienzo de mi ministerio y me sometí teniendo la dificultad a 38 días. No pude llegar a los 40 porque el Señor tenía motivos para que yo no llegara. A los 33 días tuve una descompensación de sales, tuve que tomar agua de coco para compensar y perdí más de 25 kilos. ¿Sabe? Entonces muchas veces cosas tremendas suceden en el periodo de ayuno. Yo recuerdo que las experiencias que tenía es que en muchos momentos estaba caminando por la calle y endemoniados se apartaban en el camino. Yo tenía una acuidad, un sentido, un discernimiento de espíritu muy grande. Se despierta nuestra naturaleza espiritual. Entonces, mis amados, Jesús ayunó por 40 días en el desierto.
Las personas dicen, no sabemos si Jesús hizo el ayuno completo, absoluto, o el ayuno normal, que es también llamado ayuno completo. La Biblia sugiere, por un término que usa, dice, y tuvo hambre, no dice tuvo hambre y sed. Pero hay personas que alegan y dicen, tal vez no puede quedarse el Señor atrás de Moisés, pero yo creo que no se trata de competencia. Jesús no hacía lo que hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona de ayuno, de oración y de no comer comida. Él a veces iba al desierto y comía cucos con miel. Los zambullían las tucuras y ¡plap! Le echaba. Con mielcita para darle gusto ahí. Era muy aséptico. Él vestía su vestido, no había en ese tiempo Yves Saint Laurent, Lauren, ¿no? ¿Cómo se llaman las marcas? Finas. Entonces, pero él se vestía de pieles de cordero. Entonces, hermanos amados, antes de lanzarse a un ayuno principalmente prolongado, tenemos que asegurarnos de que es el Espíritu Santo que está dirigiendo. Porque muchas veces queremos hacer a nuestra manera las cosas y corremos riesgo de vida. El ayuno no es para bajar de peso, para corregir la columna o para mostrar a la iglesia que somos espirituales. Estos objetivos muchas veces se logran, pero no ayudan a obtener victorias espirituales. Tenemos que entender entonces que el ayuno tiene otro propósito. Es concentrarnos más en la esencia de Dios, recibir más de Dios, estar en alerta espiritual, poder tener sensibilidad de la voz del Espíritu Santo, y también es romper ataduras de impiedad. Los tipos de ayuno. El ayuno absoluto es extremo y consiste en no comer ni beber durante el máximo de 3 días. Ese fue el ayuno de Moisés, de Esther, de Paulo. Debe ser corto y normalmente se estila que lo hagan 2 días, porque pasar de 3 días puede ser complicado, puede dar problema renal. El ayuno normal es el ayuno completo y consiste en ingerir solo agua. Entonces fue el ayuno de Jesucristo de 40 días y es el ayuno más común y se estila por 1 día. Es el ayuno que los cristianos hacen normalmente 1 vez por semana. Y el ayuno de Daniel, en realidad la Biblia no dice que es ayuno, pero el no comer carne, ni beber vino, ni manjares delicados, produjeron un efecto muy especial en Daniel, al punto de tener revelación y también una visita angelical. El arcángel Gabriel lo visitó y lo confortó y le dio profecía sobre acontecimientos de los últimos días. Fue un momento muy especial y se estila en la iglesia usar eso porque es muy beneficioso, acompañado de oración. Y existe el ayuno de sacrificio, que también se suena por ahí mucho. Es un ayuno no bíblico, pero no quiere decir que no tenga sus ventajas. Sacrificarse y entregarlo al Señor es bueno, pero nosotros debemos enseñar que no es un asunto bíblico. No está establecido este ayuno en la palabra. ¿Lo puede hacer? Sí, no soy contrario, pero debemos informar a la gente que no estamos procediendo bíblicamente. Hay poder en el ayuno porque se rompen ataduras satánicas. En el tiempo de ayuno, nuestro espíritu se torna sensible a la dirección del Espíritu Santo y llega a un alto grado nuestra comunicación con Dios. Eso es realidad. Entonces, mediante el ayuno se rompen ligaduras satánicas, pero hacer ayuno y no practicar la justicia es dieta. Entonces, muchas personas hacen ayuno, pero están bravos tratando en la casa, aburridos porque no están comiendo y están en la carne. Entonces, Isaías 58 del 1 al 6 muestra cuál es el verdadero ayuno. Entonces, diciendo que el enfoque principal está en lo interior.
en hacer la justicia. El ayuno es una manera de recordarle continuamente al cuerpo que debe estar sometido a nuestro espíritu y que el Espíritu Santo es quien comanda nuestra vida. Entonces, el hombre espiritual va a prevalecer sobre los deseos carnales. El ayuno nos recuerda que hay que orar cuando tenemos hambre. Cuando usted esté ayunando y sienta hambre, utilice esta aguda molestia que en el estómago sentimos para recordar que tenemos que orar. Porque hacer ayuno sin oración no es nada, es dieta. Cuando se encuentra en una situación difícil, entonces hay que pensar en ayunar. Un ayuno de 2 o 3 días le va a añadir una nueva dimensión a sus oraciones. Si usted es un cristiano aséptico y no cree en estas cosas, pida que el Señor le dé, pero comience obedeciendo. Haga un ayuno. Someta su cuerpo a quemar, no las grasas, sino quemar su voluntad. Crucificar la carne. Entonces, ¿sabe? El Señor dice que cuando nosotros le obedecemos, Él produce el querer y el hacer. Hay personas que tienen mucha satisfacción en hacer este ayuno. Y en términos médicos, yo he estudiado sobre eso, hay una purificación de la sangre y del cuerpo, de las toxinas. Se eliminan cuando usted no come una vez por semana y entonces toma bastante líquido. Las personas que tienen ese hábito difícilmente tienen colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Entonces, es una medicina preventiva el darle reposo al cuerpo una vez por semana. Y eso es bíblico, es descanso a nuestro cuerpo. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, los creyentes debemos entender que no solamente somos saciados con el alimento físico. El Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, usted solo será saciado espiritualmente si tiene hambre y sed de Dios. En el Antiguo Testamento había una mujer llamada Ana que no tenía hijos. Y era tan firme su decisión de orar por un hijo que dejó de comer, dejó de alimentarse. Ella ya sabía el efecto del ayuno. Y lloraba constantemente. 1 Samuel 1, versículo 7 dice que ella lloraba y dejaba de comer. Y el versículo 9 de 1 Samuel 1, 9 dice que comió y bebió y fue al templo. Y fue entonces que dio resultado el profundo deseo de Ana y concibió a Samuel, Samuel el profeta, un tremendo siervo de Dios. Entonces vemos en el Nuevo Testamento que el ayuno y la oración es práctica cristiana, normal, común y corriente. Por eso leemos en el texto que iniciamos en Mateo capítulo 6, versículo 16, la palabra del Señor dice así, cuando ayunéis. Entonces no está diciendo si acaso ustedes ayunan, cuando ayunéis. Y el término habla personalmente, cuando tú ayunes, versículo 17, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunáis. Entonces, esto muestra que es un hábito regular que debe ser cultivado en la iglesia. Cuando tú oras y ayunas, el Señor te dice, pídeme y te daré. Aún las cosas que son complicadas, aún las cosas que son difíciles, yo te las voy a dar. La Iglesia Cristiana de la Familia está lanzando 35 días de ayuno para la llamada multiplicación. Nos hemos enfocado este año en que la iglesia va a dar un pique en el crecimiento. Y creemos que si hay un mover de todas las iglesias, el Señor va a cumplir su promesa. El Señor está convocando entonces a su pueblo a ayunar. El Señor dice, es tiempo de ayuno y de oración. Pide y te daré y te multiplicaré. El resultado de ese ayuno va a ser multiplicación.
Entonces usted cuestione qué en su vida necesita ser multiplicado. Algunos necesitan ser multiplicados en su finanza, otros en su salud. Entonces, otros en su familia, otros necesitan multiplicación en la sociedad, en las misiones, en su profesión. En fin, el Señor tiene un paquete de bendiciones para derramar en este tiempo de ayuno y de oración. Entonces usted no debe quedarse fuera. Esto va a provocar un gran avivamiento con todo lo que estamos haciendo. Usted va a ver, las visitas van a aumentar, el pueblo se va a consolidar, el liderazgo se va a hacer más presente, y si yo estoy hablando la verdad, usted participa de la propuesta del Señor, usted lo va a ver, porque las cosas del Señor, si son de Dios, se ven. Si no son de Dios, no se ven, no pasa nada. Pero hay un desafío: crea y ayune. Vamos a ayunar. Entonces, por nuestra ciudad, por nuestra nación, por el mundo, necesitamos orar para que el Señor se multiplique en la vida de los pueblos. Pídeme y te multiplicaré en tu casa, en la iglesia, en la sociedad, en tu profesión, en misiones. También te multiplicaré por las bendiciones de Dios en la política, en la educación, en tus propias finanzas en tu ministerio. Usted sabe el motivo, pero entonces estamos llamados. Yo quiero que todos, sin excepción, nos consagremos en este tiempo, nos preparemos para este tiempo. Entonces, que se multipliquen las oraciones en ayuno y oración, y cosas grandes vamos a visualizar. Amén. Entonces no les pregunto quién es, porque convocación, ¿sabe qué es convocación? Un llamado de Dios que hace a través de sus líderes. Y si usted no obedece a ese llamado, yo no le voy a decir qué va a suceder, pero yo lo que puedo decirle a usted es un chúcaro, rebelde, que no obedece la voz de Dios. ¿Por qué? Una convocación, y eso viene de Brasil, están ayunando las iglesias, conmemorando los 35 años, por eso son 35 días. La iglesia, nuestra iglesia madre tiene 35 días, y vamos a acompañar esos días simultáneamente en todos los lugares. Se va a levantar oración. Amén. Entonces pongámonos de pie, hay una programación especial, concéntrese, pero yo quiero orar para que esta palabra llegue en su corazón, no como una imposición, sino como una gran oportunidad para participar de este movimiento de poder, que es movimiento de multiplicación en todos los sectores que usted necesita. Amén. Padre amado, bendito Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tú nos has instruido y estamos convencidos, Señor, sobre esta temática que será desarrollada en muchas oportunidades, Señor, durante este tiempo, y tú te vas a manifestar con poder. Un gran avivamiento va a comenzar a surgir en nuestras vidas personales, en nuestras familias. Muchos familiares que están distantes van a comenzar a llegar porque tu promesa se cumple. Tú has dicho, pídeme y te daré. Y si estamos orando por la multiplicación, el Señor está diciendo, pídeme y te multiplicaré. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ven que te haré pescador de hombres. Es la frase que se ha perpetuado en los tiempos de los tiempos. Y hoy podemos decir que la Universidad de la Familia es una fundación de pescadores, y que con la fuerza de la palabra, impregnada de conocimiento, principios y valores eternos, sacamos a flote vidas
familias, empresas y herederos. Fundación Universidad de la Familia. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you.